En esta ocasión expondremos el esquema del tema 67, que es la hacienda local en la Constitución, el régimen jurídico de las haciendas locales, criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local y, por último, la coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local. El tema 67 es un tema con mucho epígrafe, pero poco contenido sustantivo en los epígrafes. Entonces es un poco complicado de elaborar el tema a la hora de encontrarle contenido sustantivo potente para rellenar los epígrafes. También esto nos ofrece la posibilidad de no tener que ir recortando porque se nos echa el tiempo encima. Bueno, tenemos primer epígrafe, la hacienda local en la Constitución. Bueno, pues aquí ya sabéis que el primer punto que no puede faltar, el 142 de la Constitución, nos habla de cómo se financian las haciendas locales, fundamentalmente a través de los ingresos por tributos propios y cesión de un porcentaje de lo que recaude el Estado por tributos estatales, es decir, lo que se conoce como las PT, la participación en los tributos del Estado, que esto ya sabéis que está regulado en la Ley de Haciendas Locales y además hay distintos niveles de cesión, etcétera, etcétera. Después tenemos el artículo 140 de la Constitución, que nos habla de la autonomía de gestión, que es lo que fundamenta o lo que da lugar, lo que permite la existencia de la autonomía financiera, la autonomía de gestión, porque no se puede tener autonomía de gestión si no se tiene autonomía financiera. Y de otro lado, bueno, pues por poner ya en la Constitución, yo creo que cerrar un poco la hacienda local en la Constitución, el 133.1 y el 2, que nos habla de la potestad tributaria, los sujetos de la potestad tributaria. Si veis que tenéis tiempo y podéis enlazar o conectar con el artículo 4 de la Ley de Haciendas Locales, donde se habla de la potestad tributaria local en concreto, ya sabéis que es reglamentaria, y cómo se instrumentaliza a través del artículo 106 de la Ley de Bases, mediante un instrumento que son las ordenanzas fiscales. Yo personalmente ya no me metería en el artículo 15 y siguientes, porque parecería que no sé muy bien o que estoy un poco confundida y que no me... pero yo me quedaría en el 106 como mucho de la Ley de Bases. Respecto del régimen jurídico de las haciendas locales, criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios. ¿Cuáles son los criterios inspiradores del sistema de recursos? En principio tenemos valga la redundancia, principio de suficiencia financiera. Es decir, esto está recogido, entre otros textos, en la Carta Europea de la Autonomía Local, ratificada por España en el año 85. Pues ahí, en los artículos del 1 al 10 aproximadamente, se encuentran estos criterios un poco desperdigados, pero están. El principio de suficiencia financiera, es decir, la hacienda local tiene que contar con recursos suficientes. La autonomía financiera, en el sentido de que debe gozar de autonomía para gestionar financieramente esos recursos, y la potestad de autoorganización, entendida como la potestad para adaptar mediante los instrumentos adecuados a las peculiaridades de cada entidad local o a las necesidades de cada entidad local los elementos tributarios o incluso los tributos que están regulados por el Estado mediante ley y que además son objeto de reserva de ley tributaria, artículo 8 de la Ley General Tributaria. También he puesto algo del artículo 7 y el 8 de la Ley de Haciendas Locales, por lo que dice el artículo 106.3 de la Ley de Bases, de la delegación, en principio, la liquidación, inspección, recaudación de tributos es competencia de la entidad local, pero bueno, puede haber delegaciones o convenios con otras entidades locales o incluso con las diputaciones o incluso con el Estado. Y luego tenemos los principios presupuestarios, que los veis en el punto número 2. De un lado yo los he tomado algunos de los principios presupuestarios que me parecen interesantes del 165 de la Ley de Haciendas Locales,
Empieza por el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto lo explicáis de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 212. El principio de no compensación de créditos, se entiende. El principio de imputación por importe íntegro y el principio de no afectación. Importante este último porque implica que la totalidad de los gastos serán financiados con la totalidad de los ingresos. Es decir, los ingresos no están afectos, salvo aquellos que tengan la condición jurídica y específica de ingresos afectados, porque estén destinados a un gasto con ingresos afectados. Y esto está en la orden 1882/13 o en la 1881/13, pero concretamente en la regla 23 del 1882/13, ahí tenéis lo que es un gasto con financiación afectada. De otro lado, tenemos en el punto B, he puesto otro conjunto de principios, los que se recogen en la orden HAP 1782/13, concretamente en el anexo. En el marco conceptual se recogen igual en la 1781, lo que pasa es que yo cojo la 1782 por inercia. En el marco conceptual nos habla del principio de gestión continuada, principio del devengo. Ojo con el principio del devengo, porque ya sabéis que esto tiene que ver con la aplicación del gasto al presupuesto en relación con la corriente financiera. Es decir, cuando se aplica, en qué momento temporal se aplica la obligación el pago o el ingreso al presupuesto, independientemente de cuándo se produzca la corriente financiera. Bien, el principio de proporcionalidad y el principio de importancia relativa, que esto pues es bastante relativo, valga la redundancia. Y por último, me ha parecido interesante destacar un tercer grupo de principios que no son imprescindibles, incluso no creo que sea, no los veo necesarios, pero bueno, si no os acordáis de otros y tenéis que tirar de algo, pues el Real Decreto, esto es una errata, lo del 550 es una errata, es el Real Decreto 500/90. Artículos 24 y siguientes, que nos habla del principio de especialidad cualitativa en los créditos presupuestarios, el principio de especialidad cuantitativa, ya sabéis que están limitados cuantitativamente, están limitados cualitativamente y están limitados temporalmente. Ya sabéis el artículo 178, creo recordar lo de el número, que quiero decir, el concepto sí lo tengo claro, que es la anulación de créditos por extinción del ejercicio presupuestario el 31 de diciembre. De otro lado tenemos la incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera. Esto pues tampoco sabía muy bien cómo afrontarlo, porque son de esos epígrafes que a la hora de rellenarlos de forma sustantiva es complicado, son conceptos muy difusos, muy pomposos, pero muy vacíos. Respecto de la incidencia estatal, que es la fundamental, porque en la autonomía financiera local, quien tiene incidencia es el Estado, que es quien proporciona los fondos a la hacienda local para que sea capaz de ser o de llevar a cabo o de ejercer el principio de autonomía financiera y por lo tanto el principio de autonomía de gestión. Bueno, pues la incidencia estatal, yo pongo aquí, digo, diversos modos de financiación. Hay, ya sabéis que hay distintos modelos de financiación de entidades locales, pero al final, independientemente de la forma jurídica, como pone aquí, distintas formas jurídicas, o de la figura jurídica que se utilice, bien fondo complementario, fondo de compensación, cesión en los tributos del Estado, me da igual cómo sea la forma jurídica, todos estos recursos provienen en último término de lo que recauda el Estado por tributos del Estado. Y de otro lado tenemos la incidencia autonómica en la autonomía financiera local. Esto yo personalmente creo que ha de remitirse, salvo que alguien tenga mejor idea o más idea, que seguro, y si nos puede iluminar o nos puede hacer algún comentario, pues perfecto. Yo esto creo que hay que remitirse al Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma, porque sabéis que aquí cada una funciona de una manera. Entonces, en función de lo que disponga el Estatuto de Autonomía, pues sabremos cuáles
si la incidencia en la autonomía local es mucha, poca o regular, pero no obstante, independientemente de eso, la figura más sobresaliente por ser la más ordinaria, digamos, ordinaria en el sentido de más común, es la figura de la subvención. Es, digamos, la cooperación que se hace más ordinariamente a la autonomía local por parte de las comunidades autónomas. Y por último, la coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local, pues igual es un poco difícil. Va a haber este epígrafe. En primer lugar, he intentado hablar de la potestad tributaria originaria y derivada para tener en cuenta cómo deben coordinarse estos distintos sujetos titulares de potestad tributaria. Después, en el punto 2, la competencia territorial, ya que las haciendas estatales, autonómicas y locales no pueden invadirse territorialmente unas a otras, porque cada una de ellas tiene su ámbito competencial y de ahí que se establezcan unos límites. ¿Veis? Que yo he puesto unos límites. Hay unos límites jurídicos en virtud del cual no se puede traspasar competencialmente, no se puede invadir competencialmente otra administración tributaria que no es, o otra hacienda territorial que no es la tuya. En el punto 3 he puesto determinación del hecho imponible, coordinación, porque me ha parecido una idea importante a la hora de establecer, por ejemplo, las comunidades autónomas que tienen potestad legislativa y pueden establecer tributos dentro de los marcos del Estado, pero pueden establecer tributos, pues incluso en la regulación de los tributos propios de las entidades locales, que no exista una coincidencia de hechos imponibles, porque entonces estaríamos, bueno, ya lo sabéis, se produciría el bis in idem. Y por último, la cesión de competencias. Esto es interesante, la cesión de competencias normativas, incluso legislativas, a las comunidades autónomas en tributos del Estado. Cuando el Estado pretende o estima o llega a un acuerdo con una autonomía para que sea esta la que recaude o gestione la recaudación o incluso la liquidación o incluso la inspección de un tributo, esto se hace mediante una ley de cesión, ¿vale? En virtud de la cual se le ceden determinadas competencias sobre un tributo que es de titularidad estatal y cuyos potestades originarias siguen perteneciendo al Estado. Y aquellas competencias que no han sido cedidas en la ley de cesión siguen perteneciendo al Estado, las principales además. Pero hay ocasiones en las que se ceden en esta ley de cesión determinadas competencias normativas sobre tributos del Estado. Es decir, se sigue recaudando para el Estado, pero lo hace la comunidad autónoma, o se siguen realizando actuaciones de gestión tributaria, pero para el Estado. Y aquí es importante tener en cuenta que la coordinación, aquí sí que es muy importante, porque las distintas competencias que sobre un mismo tributo ostenta o puede ostentar el Estado y una comunidad autónoma deben estar coordinadas. ¿Para qué? Para que no haya invasión competencial. Bueno, pues con eso concluye el esquema.